Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Siempre muy felices de compartir la palabra de Dios. No tenemos tanta alegría de compartir otra cosa, porque la palabra de Dios es vida y eso nos llena de mucha alegría. Estamos aquí para presentar el bosquejo de la lección número 9 y estamos listos para poder estudiar este tema de los ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Un investigador quería saber qué palabras describen mejor el concepto de la grandeza. Hizo una encuesta para saber cuál era la impresión de las personas. Para su sorpresa, la palabra riqueza apareció en primer lugar. Después la palabra influencia, celebridad, conquistas académicas, fama, etc. Pero Dios tiene conceptos completamente diferentes y esto va a ser lo que estudiaremos en la lección de esta semana. El enfoque de la lección es entender que la auténtica grandeza se alcanza no por la búsqueda de la atención de las personas, sino por la sumisión humilde al liderazgo de Dios por medio del servicio cristiano. Veremos 3 requisitos para obtener la verdadera grandeza. Vamos a hablar entonces de estos 3 requisitos. El primer requisito es el requisito de la humildad y del perdón. En segundo lugar, veremos el requisito del amor, contrariamente al amor, al dinero que otros en el mundo buscan. En tercer lugar, el requisito del servicio. Entonces vamos a hablar del primer requisito, los 2 primeros requisitos, la humildad y el perdón. Vamos a comenzar con la virtud de la humildad. En el libro de Mateo capítulo 18, 1 al 4, nosotros encontramos una descripción que Jesús hace de los niños y de sus características como virtudes que hacen grande una persona. Necesitamos entender que en el tiempo de Jesús los niños no eran valorizados. Por lo tanto, Jesús contrarió la forma de pensar de su época y afirmó que la verdadera grandeza está en la humildad y la transparencia de los niños. Para nuestra mente humana caída es difícil entender este concepto. Nuestro entendimiento de grandeza es diferente de los modelos y de los métodos divinos realmente. Y por eso es que nosotros vamos ahora a ver qué Dios piensa de nosotros en vez de lo que las personas piensan de nosotros. Pastor, ¿qué significa ser humilde como un niño? Uno de los indicadores de la humildad es la obediencia. Cuando una persona es obediente es porque es sumisa a algo, a un ser superior. En segundo lugar, ser humilde como un niño es colocar la palabra de Dios sobre nuestra propia palabra, sobre nuestra propia voluntad. Estos 2 requisitos muestran claramente la humildad de una persona. El perdón es otra característica que se destaca en la lista de los requisitos para ser ciudadano del reino de Dios. Nosotros podemos en Mateo 18, 10 al 20, una descripción del cristiano que es humilde y que también debe perdonar. Así que hay una relación entre el humilde y el perdón. Mateo define reglas para tratar con el problema de los cristianos, porque los conflictos eran muy seguidos y ocurren en cuanto hay maldad, en cuanto hay un corazón que es tendencioso al mal, entonces siempre habrá conflictos entre hermanos. Y entonces él advierte y da unas reglas para poder mejorar esta relación. La primera regla es que Jesús dijo claramente para tratar de resolver el problema en privado. Entonces Mateo 8:15 dice, estando tú y él solos, arreglen su problema ustedes 2, nadie más. El segundo paso consiste en que si esa persona no escuchó, entonces la persona perjudicada debe llevar consigo a 1 o 2 cristianos para que sean testigos de los argumentos de ambos y entonces puedan ellos resolver y sanar sus heridas. Esto está en el versículo 16 del capítulo 18 de Mateo. El tercer paso, si ese esfuerzo no resuelve el problema, entonces deben llevar el caso a la iglesia. Ambas partes deberían sujetarse a la decisión final de la iglesia. En cuarto lugar, si el ofensor rechaza una decisión justa de la iglesia, su actitud impenitente simplemente lo excluirá de la comunión de los creyentes.
Ahora vamos al segundo asunto. En primer lugar hablamos del perdón y también de la humildad. Y ahora vamos a hablar sobre el amor verdadero. ¿Por qué habla Jesús de este caso? Porque en este tiempo había mucho apego por el dinero. Entonces Jesús habla un poco sobre este tema. Alguien se acercó a Jesús, dice Mateo, y él nota que es un joven rico. Y este hombre le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él creía que la salvación puede alcanzarse por medio de acciones buenas. Y Jesús le respondió de acuerdo con lo que él esperaba y le dijo: guarda los mandamientos. Cuando el hombre le preguntó cuáles, él dijo: aquellos mandamientos que se encuentran en la segunda parte del decálogo, es decir, en la ley de Dios. Pero él puso los ejemplos de la segunda parte del decálogo, porque todos aquellos que se referían a la manera cómo se tratan las personas entre sí. Entonces Jesús completó este concepto citando este libro de Levíticos 19:18, que decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se está aproximando del verdadero problema del joven. Entonces el joven respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Finalmente Jesús llegó al corazón del problema del joven rico y le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice la Biblia. Amaba más las cosas y el dinero que las personas, que a Dios. Eran los ídolos del alma, como dice el título de la lección. Las riquezas no eran el problema, sino el amor por las riquezas. La tercera característica que nosotros encontramos de los que van a heredar el reino de los cielos es el servicio. Recuerden bien, hemos hablado en primer lugar de la humildad y también del perdón. También hemos hablado del amor encima del amor al dinero, y ahora estamos hablando del servicio. Y Jesús describe este tema hablando de la parábola de los trabajadores de la viña. Recuerden bien, aquella parábola que habla de que algunos trabajadores vinieron temprano, otros llegaron al mediodía y otros llegaron al final de la jornada. Todos recibieron el mismo salario. Y esto sorprendió a todos porque creían que los primeros recibirían un salario mayor y los últimos un salario menor. Pero todos recibieron el mismo salario, como diciendo: nosotros te hemos servido más, así que necesitamos un mejor pago. Esto tiene mucho que ver con la pregunta que hizo Pedro también a Jesús. Él le dijo a Jesús: mira, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces la respuesta de Jesús fue sorprendente y él dijo: muchos de los primeros serán los postreros y los postreros serán primeros. ¿Cuáles son las implicaciones de este problema? Una implicación real de la parábola es que los primeros no están en el reino, a menos que dejen de quejarse de la benignidad de Dios. En segundo lugar, las personas dan amor a los que merecen, pero Dios en su gracia da a los que no merecen. Este es un asunto muy claro en la palabra de Dios. En tercer lugar, si Dios nos diera lo que realmente nosotros merecemos, nosotros todos estaríamos muertos. En cuarto lugar, nadie es tan bueno y tan santo que pueda quejarse de la gracia de Dios, específicamente delante de los demás. Hacerlo nos puede dejar en la posición nada envidiable de ser los últimos, lo que significa quedarnos fuera del reino de los cielos. Por eso, sirvamos al Señor con gratitud y alegría, sin mirar a los demás. Algunas aplicaciones al final de esta lección. En primer lugar, para algunos puede ser la riqueza, para otros puede ser el orgullo, para otros puede ser la belleza o el talento. No importa cuál es nuestro ídolo. Todo esto debe ser puesto a un lado para poder alcanzar la salvación. En segundo lugar, los que sirvieron a Jesús toda su vida, en contraste con los que se convirtieron tal vez en la vejez, o los que ayudaron a construir una iglesia
con los demás nuevos, todos sentados, algunos de ellos ocupando cargos que tal vez nosotros podríamos tener, puede causarnos envidia y puede causarnos el mismo sentimiento que tenían los trabajadores de aquella viña, que por causa de ese sentimiento fueron puestos en último lugar. Ahora entramos en la última parte de nuestro bosquejo, el producto final, lo que vamos a llevar a lo largo de esta semana para practicar. Una pregunta: ¿de qué modo los cristianos necesitan compartir las recompensas de la grandeza bíblica en comparación con la manera por la cual los incrédulos comparten los beneficios de la grandeza mundanal? Dios ha colocado la verdadera riqueza en su palabra, en tu corazón, no solo para guardarla, sino para compartirla con alegría. Compartiremos ese tesoro precioso con algunas personas esta semana. Dios te bendiga en esa decisión y que tú puedas ser un portavoz de las grandezas depositadas en tu corazón. Hemos llegado al final de esta jornada, de este bosquejo. Esperamos que haya sido una bendición para tu vida. Y recuerda bien, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. En Mateo capítulo 18 hasta el 20, Jesús está caminando desde Galilea a Jerusalén, y en el transcurso del camino dejó que cualquier persona le preguntara lo que sea. Se podía traer inquietudes para Cristo en el camino, y estas son algunas de las preguntas. ¿Quién es el mayor